Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones, esta vez basada en el libro de los Salmos. Y hemos visto el desarrollo de esta lección muy interesante, por cierto, y esta vez vamos a ir a la historia. A lo que nos gusta la historia, pues otra vez esta lección no va a parecer muy interesante, pero como de costumbre vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos inmensamente agradecidos por las bondades que tú nos has dejado ver a lo largo de nuestra vida y durante la semana que pasó. También, Señor, te queremos pedir la presencia del Espíritu Santo para que dirija esta lección de principio a fin. También quiero hacer extensiva esta bendición para cada persona que nos ve, que tú abras nuestros entendimientos, abra nuestra mente, nos ayude a comprender, a entender de forma más profunda las cosas que tú nos quieres mostrar, porque siempre hay lecciones que día a día tú nos muestras que nos ayudará en nuestro camino por esta vida. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a tu palabra, a obedecer tus mandamientos y tus preceptos, Señor, y a permitir que tú nos dirijas. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Pues como mencioné, esta lección vamos a ver el pasado, lecciones del pasado. Hay una cita de la hermana White que dice que no tenemos nada que temer a menos que olvidemos cómo nos ha dirigido en el pasado. Y el pueblo de Israel, los salmos, está lleno de lo que se llaman los salmos históricos, que narran la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta su paso por Egipto y todo el trayecto en el desierto, como Dios lo protegió. Y esta semana vamos a ver unos salmos que nos hablan de esa manera. Y el versículo para memorizar dice: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron. Saben que antes, como no había la palabra escrita, eh, lo que estaba escrito, que era el Pentateuco, que esa era la Biblia, los primeros 5 versículos de la Biblia o la Torá, eso se transmitía de padre a hijo por generaciones. Y antes de existir el Pentateuco, así era que se narraba la historia. Esta gente tenía una memoria increíble y ellos contaban la historia, o sea, su historia a través, iba de boca en boca, vamos a decirlo. Por eso dice lo que hemos oído y hemos entendido. A veces oímos una cosa, entendemos otra. A veces oír no es escuchar. Oír es más superficial, escuchar es más profundo. Dice: no los ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera la alabanza del Señor, su fortaleza y la maravilla que él hizo. Salmo 78, 3 al 4. En numerosos salmos, la alabanza adopta o sea, se alaba narrando la historia, en este caso la historia del pueblo de Israel. Eh, y, nos, y esa historia lleva a la historia de la salvación. Algunos apelan al pueblo a pedirle que aprendan una historia en particular, o sea, ciertos salmos son históricos. Y cuenta cómo Dios hizo las maravillas, hizo todos los portentos en el pasado y promete que va a hacer lo mismo en el presente y en el futuro, porque Él es capaz y Él fiel de librarlo de las dificultades presentes. ¿Sabe lo que nosotros nos gusta la historia? Una de las cosas que nos gusta la historia es, bueno, porque es historia. En mi caso, porque historia, me gusta saber qué pasó en el pasado, valga la redundancia, pero también nos ayuda a aprender de personajes, de personas que hicieron cosas, cómo ellos actuaban, qué ellos hacían, qué hacían de diferente. Por lo general, a mí me gusta mucho la historia de los inventores, de las personas que hicieron algo, cómo eran esas personas, eso me gusta ver cómo ellos eran. Y realmente uno saca lecciones
de esas personas y también los hechos que ocurrieron. Eso es también muy importante, pero cuando se trata de relato bíblico, como le digo, el centro de las historias no son las personas, lo que ellos hicieron, el centro de la historia es Dios, lo que Dios hizo a favor de esas personas. Y hay un atractivo en los salmos históricos, es que nos ayudan a ver nuestra vida como parte de la historia del pueblo de Dios y a reclamar ese pasado como propio. O sea, nosotros hablamos del pueblo de Israel, los salmos hablan del pueblo de Israel y nosotros podemos decir que tiene que ver el pueblo de Israel con nosotros. Bueno, nosotros somos el pueblo de Israel moderno. Y fíjense que vuelvo y digo, hace un tiempo cambié un poco de hoja, pero quiero regresar. Me puse a estudiar el Pentateuco, o sea, más de cerca la historia del pueblo de Israel por su paso a Egipto. Y me interesó muchísimo a ver detalles del cuidado de Dios y cómo Dios actuaba y cómo el pueblo de Israel se comportaba y cómo Dios los instruía o los eh, eh, o sea, instruía es la palabra más nice, más agradable, los corregía sería la palabra o los educaba, como Dios no perdía la paciencia, aunque allá era diferente, en ese tiempo era diferente, allá la gente cometió un error y la pagaba con la vida. Pero realmente vemos cuando hablamos el pueblo de Israel como un todo, vemos cómo Dios estaba educando a su pueblo en lo mismo que Él está haciendo con nosotros si lo permitimos. Dice, como hemos sido adoptados en la familia del pueblo histórico de Dios por medio de Cristo. Somos adoptados, somos el Israel moderno, por eso somos adoptados, la herencia histórica del antiguo del pueblo de Dios. De hecho, el relato de nuestra ascendencia espiritual, por lo tanto, podemos y debemos aprender del pasado. El pasado o sea, estamos destinados a cometer errores si no nos fijamos en el pasado. El pasado es importante para aprender y no cometer los mismos errores del pasado. El objetivo final de esta lección es comprender que cada generación del pueblo de Dios desempeña un papel pequeño pero significativo en el gran despliegue histórico de los propósitos del soberano del gran conflicto. En la antigüedad, la historia de la salvación estaba en simbolismo. O sea, el plan de salvación era meramente simbolismo que apuntaban hacia aquel gran suceso que era Jesús. Todo eso que ellos pasaron, todas las promesas que tenían, todo estaba amparada en la muerte de Cristo que iba a suceder. Fíjense ahora, después de Cristo, el nuevo pacto está amparado ya en que Cristo murió y resucitó. Hubo un cambio, hay un antes y un después. La imbatible fidelidad del Señor. El Señor es fiel. Eh, aunque a veces en momentos podamos dudarlo, pero el Señor es fiel. Cada día yo lo compruebo más. Y en el Salmo 78 dice que 3 épocas históricas claves se destacan en este Salmo. Escucha, Dios mío, mi ley, inclina tu oído a las palabras, abriré mi boca y hablaré proverbios, los cuales hemos oído y entendido. Perdón, y aquí dice, para que sepa el propósito de este salmo y para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a los hijos. O sea, eso sí va a pasar de padre a hijos, a fin de que pongan a Dios su confianza y no olviden las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Y habla de los hijos de Efraín, que eran los hijos de José. Volvieron a espada en el día de la batalla, no guardaron el pacto ni quisieron andar en su ley. Dice, delante del Padre hizo maravilla en Egipto, dividió el mar rojo y lo hizo pasar. Ahí comenzamos a ver el pueblo de Israel en su travesía desde Egipto hasta su travesía por el desierto y comienza a decir cómo ellos se rebelaban, cómo ellos pecaban, cómo
tuvieron sed en un momento y tentaron a Jehová, cómo tuvieron hambre y volvieron y se rebelaron con Jehová, cómo él hirió la peña por hablarle. En un momento Dios le dijo, habla, y él hirió la piedra. Moisés, me refiero a Moisés, hirió la piedra y con eso él pecó contra Dios. Cómo ellos dudaron de que Dios le podía dar pan a una multitud tan grande, y entonces Dios le dio no solamente el maná, sino que le dio el codornices. Cómo Dios le dio el trigo, pan del cielo, un pan que no conocían, e hizo llover sobre ellos carne como la arena del mar, y codornices, y comieron y se saciaron, y así cumplió su deseo. Dice, cuando vino sobre ellos el furor y hizo morir a los más robustos y derribó a los escogidos de Israel, con todo no pecaron aún. Así lo hizo morir y se acordaron de que era su refugio, pero le lisonjeaba con la boca. Pero él es misericordioso y perdona la maldad que destruía. O sea, él perdonaba, pero también ejercía justicia. En esos tiempos no era como los tiempos de ahora. En aquellos tiempos el que pecaba y se moría, pero como dijo ahorita, en general, él preservó a su pueblo. Dice que envió entre ellos enjambre de mosca que lo devoraban y ranas que lo destruían. Eh, Eso en Egipto. Fíjense que él primero habla de cómo estaban en el desierto, cómo le suplió agua, cómo le suplió comida, y entonces después vuelve cuando estaba en Egipto, que mandó las plagas, las moscas, las langostas, y destruyó con granizo y mató a los primogénitos y hizo salir a su pueblo como oveja. Y entonces aquí vuelve y vuelve hacia atrás y dice que desechó a José y a Efraín y escogió a Judá como primogénito. Se supone que José era el favorito de Jacob, y Jacob lo desechó y cumplió lo que dijo la palabra de Israel, que realmente el primogénito era Judá. Eligió y vuelve otra vez más adelante y eligió a David como su pueblo, como su siervo. O sea que este salmo va para atrás y para adelante, pero es la historia de Israel, cómo lo escogió, cómo lo eligió, y cómo proveyó para su pueblo en el desierto. O sea, lo que muestra es la fidelidad de Dios, de eso estamos hablando, y la infidelidad de Israel. Dios es fiel, el pueblo es infiel. Eh, También debe enseñar a las generaciones venideras no repetir los errores del pasado, sino confiar y permanecer fieles. Significa que el pueblo debe meditar y buscar significado por sí mismo. Este salmo también considera la época de Israel. Él estableció en Canaán. Muestra la gloriosa hazaña de Israel y las consecuencias de las roturas del pacto de parte de Israel. O sea, el pacto era condicional a la obediencia del pueblo. Cuando el pueblo de Dios obedecía, Dios mantenía su promesa. Cuando el pueblo de Dios desobedecía, entonces Dios pues no podía mantener su promesa. Eso no quiere decir que cuando ellos eran obedientes no venían pruebas, porque fíjense que aún siendo ellos obedientes, le faltó la comida, le faltó el agua, porque lo quería probar, le quería proveer unos rasgos de carácter que ellos necesitaban. Y me encanta, si ustedes leen Deuteronomio, me parece 8, los versículos 1 a 2, dice que por qué Dios hacía esas cosas, no lo hacía simplemente por hacer, hacía porque eh, estaba moldeando el carácter, estaba preparando su pueblo, lo estaba educando para que fueran un pueblo especial sobre todas las naciones, y realmente ellos lo fueron, aunque los que entraron a, a la tierra de Canaán, de los que estaban ahí, solamente fueron 2, y los de 20 abajo, realmente el pueblo de Israel se distinguió ser un pueblo muy particular, muy especial, y los demás vecinos le tenían miedo. Dice, Ah, este salmo también considera la época del Éxodo, cuando se establecieron en Canaán.
Y la época de David muestra las gloriosas hazañas que el Señor hizo y cuáles eran las consecuencias del pacto. Como dije ahorita, ellos rompían el pacto, habían consecuencias. No confió en Dios, puso a Dios a prueba. Al subrayar, fortalecer concreta esa deslealtad, esa falta de confianza en el Señor, esa obstinación y ceguera en el espíritu del pueblo, con paciencia y gran ilimitada del Señor. Antes de juzgar excesivamente las generaciones pasadas, deberíamos pensar en nosotros mismos. O sea, no, a veces juzgamos al pueblo de Israel y fíjense que Dios pedía mucho del pueblo de Israel. Cuando yo leo, cuando ellos, el comportamiento de ellos en el tabernáculo, el comportamiento de ellos cuando se aparecía la presencia de Jehová, no es por nada, no es por criticar, pero a veces yo pienso en eso y la cabeza se me pone grande y me pongo yo y digo, ¿será que mi comportamiento en la presencia de Jehová en el templo eh, llega, en comparación es así de como Dios pedía en la antigüedad? Era a reverencia absoluta lo que él pedía cuando ellos estaban delante del templo, pro pena de muerte, o sea, desobedeces y te mueres. Fíjense que Nadab y Abiú simplemente, y digo simplemente entre comillas porque hicieron algo así, eh, ofrecieron fuego extraño. Muchas veces nosotros ofrecemos fuego extraño y ellos cayeron muertos. Cuando se pusieron a adorar el becerro de oro, ellos murieron, muchos de ellos murieron los que adoraron el becerro, o sea que era la muerte, la pena. Pero la misericordia de Dios, a veces nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Dice, al leer al Salmo nos sobrecogemos ante la constante obstinación y ceguera espiritual del pueblo, en contraste con la presencia y la gracia limitada del Señor. No somos también nosotros olvidadizos de las maravillas negligentes pactadas. El Salmo no anima a la gente a confiar en las obras de Dios. Al contrario, el Salmo 78 muestra la frugalidad y la fidelidad de Dios y la aceptación de la gracia. Las batallas infructuosas del pueblo de Dios esclarecen la lección del salmista en los esfuerzos humanos sin fidelidad a Dios está condenada al fracaso. Piense que sin Dios nosotros estamos condenados a fracasar. Realmente eso es así. Recordar la historia y alabar a Dios. Esto es el Salmo 105 y vemos que estos salmos eran de alabanza, pero eran históricos porque alaban a Dios mientras recordaban la historia. Y en mi Biblia este salmo es maravillas de Jehová a su favor. Cantad, cantad, salmo, gloria en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que lo buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. De prodigio y vosotros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Israel, lo cual concertó a Abraham y lo estableció a Jacob por decreto, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad cuando ellos eran pocos en número y forastero en esta tierra. O sea, cuando ellos eran pocos, Dios los llamó, no porque ellos fueran merecedores de ese llamado, sino lo llamó porque a pesar de ser pequeño, el más insignificante de todos los pueblos, Dios, hermano, eran un pueblo, Dios lo llamó porque era la voluntad de Dios. No toqué y dijo, a Dios mi ungido, ni hagáis mal a mis profetas. Trato hambre sobre la tierra y quebrantó todo su sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos y José fue vendido por siervo. O sea, aquí se dice que fue Jehová quien condujo a José a lo que fue al principio una historia muy, muy triste, pero Dios fue el que mandó, dirigió a José, eso lo vemos después, lo vemos el resultado.
pero Dios fue el que dirigió a su pueblo. Lo puso el señor de su casa y gobernador de todas sus posesiones, para que reprimieran sus grandes y ancianos y enseñara sabiduría. Después moró en Can y multiplicó su pueblo en gran manera. Cambió el corazón de ellos para que aborreciera y que pasasen mal. Puso a Dios por palabra de señales y a su prodigio por campo. No fueron rebeldes a la palabra de Dios y se volvieron sus aguas en sangre y mató los peces. Y aquí otra vez vienen las plagas, las 10 plagas. O sea que estos salmos tienen algo en común. Están mencionando la historia de Israel desde Abraham, alguno desde Abraham, otro está, comienzan con José, otro su paso, casi todo su paso por Egipto, cómo Dios lo liberó de Egipto, cómo lo sustentó en el desierto. Y este es uno de ellos. Menciona las 10 plagas y dice cómo lo sacó y que salieron con gozo. En los Salmos 5, la historia se narra por medio de la vida de los patriarcas más grandes de Israel, mostrando la conducción providencial de Dios y la paciente constancia de los patriarcas ante las dificultades, la perseverancia de los patriarcas y su lealtad a Dios fueron ricamente recompensadas. Salmo 105 posee características de los salmos que muestran que alabar a Dios verdaderamente, el pueblo de Dios necesita conocer los hechos de la historia. Habla a los adoradores como descendientes de Abraham, por ende considera el cumplimiento de sus promesas. Abraham de hacer que de él una gran nación. El samita subraya a la continuidad entre los patriarcas y la generación posterior en toda la tierra en su juicio. Y es un llamado a la fidelidad de los creyentes. Vuelvo y digo, el propósito de la historia, la misma Biblia dice que Dios no dio toda esa historia para que nosotros aprendiéramos de ella. Y más adelante en el Espíritu Profecía lo dice que para que aprendamos y para que confiamos, para que aprendamos a conducirnos. Y fíjense que realmente se sacan tantas lecciones, aunque eso ya pasó, aunque eran costumbres totalmente diferentes, tiempos diferentes, aunque muchas de esas leyes ya se cumplieron, eran las leyes mosaicas, aunque eso era la ley de Dios, pero se le llaman las leyes mosaicas o las leyes morales. Esas leyes realmente todavía uno le puede sacar un montón de enseñanzas, o sea, las aplicaciones son muchísimas las que se pueden aplicar y podemos aprender para nuestra vida diaria. Recordar la historia y arrepentirse. Y el Salmo 106 es otra vez, es un repaso de lo que pasó. O sea, todos estos salmos que estamos mirando, comenzamos por el 78, por el 105, ahora el 106, es la historia de Israel. Y aquí dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, y dice porque para siempre es su misericordia. Este es muy parecido al Salmo 136, ahora dice la rebeldía. Ahorita eran las maravillas del pueblo de Israel, ahora son las rebeldías. Mientras Israel fue obediente, Dios lo sacó y mandó las 10 plagas sobre Egipto y lo sacó con mano poderosa. Ahora vamos a ver la rebeldía del pueblo de Israel, y ellos mismos lo dicen: pecamos nosotros como nuestro padre, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tus muchedumbres, de tu misericordia, ni no que se rebelaron por el mar rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre. Para que hacer notorio su poder, respondió al mar rojo y lo secó. Otra vez, siempre es el mar rojo, o sea, como Dios sacó a su pueblo de Egipto, Él siempre se hace hincapié en este hecho. Y dice: bien olvidaron sus obras,
y se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y le dio lo que pidieron más. Envió mortandad entre ellos, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Entonces él abrió la tierra y se tragó a Datán. O sea, ahí vieron las cosas. Eso fue en una vez. Datán y Abirán que se rebelaron porque ellos querían tomar el lugar de Aarón y entonces hubo una rebelión y la tierra se abrió. Como yo digo, en ese momento el que pecaba moría. Se abrió la tierra y fue enterraron y se enterraron y cubrió en compañía de Abirán, hicieron becerro de Oré, se postraron ante una gran imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Ahí está el buey cuando hicieron el becerro. Ve que no hay un orden. Primero dicen lo de Datán y Abirán, que se rebelaron contra Aarón, y ahora dice cuando hicieron el becerro de oro, y Dios trató de destruirlo y Moisés interpuso. Realmente Dios no trató de huirlo y Moisés interpuso para, o sea, si nosotros vemos a Dios como un todo, lo que ocurrió ahí fue que Dios quiso probar la lealtad de Moisés hacia el pueblo o la voluntad de Moisés de guiar al pueblo, a un pueblo que era rebelde, un pueblo o sea, Dios quiso que Moisés sintiera lo que Dios sentía, vamos a decirlo así, y que Moisés sintiera misericordia por el pueblo de Israel, aun cuando él realmente se enfureció, porque él cuando vio eso tiró la tierra. Entonces el hombre más manso del mundo, cuando él vio que estaban adorando el becerro de oro, rompió las tablas de la ley. Se molestó tanto que rompió la tabla de la ley. A veces nosotros pensamos que mansedumbre es entre soportar lo que está mal hecho, pero eso no es mansedumbre. Realmente la mansedumbre lo que no hace es que defiende su propio, o sea, Moisés no estaba molesto porque estaban pecando contra él, sino porque estaban pecando contra Dios. Eso es la diferencia. Eh, dice aquí que y murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, por tanto alzó su mano contra ellos para batirla en el desierto. Y aquí está, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por todas las tierras. Y se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron sacrificios. Y entonces se levantó Fines y hizo juicio y se detuvo la plaga. Eh, también irritaron en las aguas de Meriba, esas eran las aguas amargas, y se comenzaron a quejarse porque ellos tenían sed, encontraron agua y estaban amargas, comenzaron a quejarse. Y entonces Dios vino, intercedió y sacrificaron, dice que sus hijos y sus hijas a los amorreos y derramaron sangre inocente. O sea, este salmo está diciendo todas las rebeldías, todas las desobediencias que Dios hizo por su pueblo. O sea, que el pueblo de Israel hizo contra Dios y a pesar de eso Dios se mantuvo con ellos y se mantuvo fiel. Aquí dice que Dios ejerció su gran paciencia y su gracia al salvarlo. Eh, y eso piensa en nosotros cuál es el carácter de Dios. El amor inquebrantable de Dios siempre prevalece por sobre los pecados de Israel. El papel clave de Moisés y Fines fue alejar la ira de Dios. O sea, Moisés, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Fines? Que cuando, eso es una obra misteriosa, porque cuando estaban adorando al becerro de oro vino una plaga y Moisés dijo, ¿quién está con Dios? Y la tribu de Leví se levantó y dice que Fines cogió una espada y entonces ahí es que uno dice que es la obra misteriosa porque él le quitó la vida a los que estaban, a muchos de los que estaban, o sea, le quitaron la vida a los que estaban adorando el becerro, cayeron muchísima gente ese día y ahí cesó la mortandad. Esas son las cosas que en nuestra época son difíciles de entender, pero así eran en ese tiempo. El que pecaba moría al instante. Pero pronto olvidaron su promesa y no esperaron en su consejo, porque a nosotros también nos resulta tan fácil olvidar y no esperar en nuestra vida.
Eh, no sé por qué, pero fíjense, yo le decía la semana pasada que a veces Dios dice que no, pero a veces nosotros tenemos que esperar. Hay oraciones que duran mucho tiempo y cuando yo digo mucho tiempo, yo digo mucho tiempo. Hay otras veces, yo siempre decía que saber la diferencia de esperar y saber la diferencia que no esperar, eh, ahí estriba todo. Hay cosas que Dios te da, no al instante, sino que Dios se agrada cuando tú se la pides, pero hay cosas que aun sean buenas, necesitan un proceso para que sucedan. Y hay cosas que aunque sea buenas, no son buenas para ti, Dios no te la va a dar, porque Dios no le da a sus hijos algo que sea para su mal, aunque parezca bien. Y yo no estoy hablando de cosas, estoy hablando de situaciones. Fíjense que para mí las cosas son un poquito irrelevantes. Porque ellas están ahí, Dios la prometió, pero cuando nosotros estamos pidiendo por situaciones grandes, estamos pidiendo por asuntos ya de mayor envergadura, a veces Dios te va a decir que no, aunque sean situaciones buenas, no son buenas para ti. Y el saber esa diferencia, yo siempre decía cuál es la diferencia entre paciencia y terquedad. A veces se parecen mucho, porque hay cosas que, aunque Dios la prometió, no te la va a dar a ti, porque realmente no son para ti, o no son para uno. Eso es así. Eso es, a veces uno está pidiendo ir a un lugar y Dios no quiere, aunque sea bueno, aunque parezca que todo está bien, Dios no te necesita en ese lugar, Dios quiere que tú vayas a otro. Me ha pasado en muchas ocasiones. A veces Dios quiere que tú hagas una cosa y o tú quieres hacer una cosa que parece muy buena y Dios no quiere que tú hagas eso. Dios quiere que tú hagas otra cosa. A eso me refiero cuando a veces los no de Dios hay que realmente, fíjense, cuando yo era más joven, yo quería ir a una universidad. Estaba matriculada, tenía mi pasaje comprado, todo. Yo no decía, o sea, todos los pasos estaban hechos, me aceptaron. Yo hasta le escribí una carta al mismo presidente de la universidad y él me la respondió. Ya yo tenía el pasaje comprado, la fecha de viajar y todo. Y de momento surgió algo más. Ven, surgió algo más. Alguien me dijo, ven y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Y yo estaba en esas disyuntivas. Ya yo tenía una noción que todo estaba planchado. Pero entonces viene esta persona y me dice, ven, que te necesitamos, necesitamos que nos ayude allá. Y como yo tenía dos opciones, yo le dije a Dios, dame una prueba. Y a esa persona le dije, a la segunda yo le dije, yo solamente voy allá si pasa algo, si pasa esto. Yo no estaba probando a Dios, yo lo que estaba probando era saber a dónde debía ir. Eh, y la prueba según que yo estaba pidiendo era algo difícil. Y a los 2 o 3 días me dice esa persona que me dijo, ven, me dijo, ok, lo que tú pediste ya se dio. So, yo perdí mi pasaje para ir a esa universidad y me fui a este otro lugar a ayudar, a servir. Y ve, esas son las cosas. Más adelante yo vi por qué Dios me quería en este otro lugar y no me quería en ese lugar, que era bueno, yo iba a estudiar, eso era algo bueno, no era nada malo, pero eso no era para mí. Más adelante uno dice, ok, eso era, porque ir a ese lugar me fue dirigiendo a otras cosas y me abrieron otra puerta que fue lo que realmente yo necesité. En otra ocasión a mí me invitaron a ir, el mismo rector, creo que era el mismo decano de ese departamento, me dijo, ven porque te necesitamos en ese departamento. Era un departamento de teología de la Universidad de Andrews.
y parecía bueno, pero eso no era lo que Dios tenía para mí, era otra cosa. Eh, ¿Ves? Son esas cosas que a veces uno tiene que detenerse y pedirle dirección a Dios, porque no son cosas malas, solamente que no son las buenas para uno. Son buenas, pero no son buenas para uno. Más adelante, cuando yo vi el transcurso de mi vida, vi que si me hubiese ido a ese lugar, pues el plan que yo vi que Dios tenía para mí se hubiese desvirtuado. Entonces eso es, hay que tener paciencia, pero hay veces hay que ver que Dios dice que no a cosas que son realmente buenas. Eh, Podía contarle muchísimos sucesos de cosas así, ninguna son malas, no son nada perjudicial, pero no es lo que me dirigiría al camino que ya Dios tiene para mí. La parábola de la viña del Señor, y esta vez vamos al Salmo 80, pero vemos que es la misma secuencia, el Salmo 80. Salmo 80. Oh Jehová de Israel, escucha, tú que pastorea como oveja a José y que está entre querubines y serafines. Era un pastor y está entre querubines y serafines. Despierta tu poder delante de Efraín y de Manasés y ven y sálvanos. Oh Dios, restauranos antes de resplandecer tu rostro y seremos salvos. Em, Jehová es Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo morarás en la indignación de tu pueblo? Le diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Porque vuelvo y digo, cuando el pueblo de Israel desobedecía, entonces ellos iban a la guerra contra sus enemigos y sus enemigos se burlaban con ellos. O sea, ellos no podían ir a la guerra, entiendo, en desobediencia con Dios, porque los enemigos se burlaban de ella. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste la nación y la plantaste. Está hablando aquí en metáfora. E hiciste arraigar sus raíces y los montes fueron descubiertos. Y extendió lo vástago hasta el mar, porque aportillaste tu vallado, la destrozaste en el puerto montés. Oh Dios de los ejércitos, vuélvete ahora, mira desde el cielo y considera tu vista. Quemada, fuego asolada sobre el Hijo de los hombres, para que afirmaste así no apartaste de ti. Vida nos dará, invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Se describe a Israel como una viña que Dios arrancó de Egipto, la tierra de la opresión, y la transportó a la tierra prometida de abundancia. La imagen de una viña comunica la elección de Israel por parte de Dios y su cuidado providencial. A ver, sea, Dios escogió cuando era una rama, cuando era algo pequeño. Sin embargo, el Salmo 80, la viña de Dios está bajo su ira. Los profetas anuncian la destrucción de la viña como señal de juicio de Dios porque la vid se ha vuelto mala. Esto es Isaías 51, o sea, la vid, que es el pueblo de Israel, se ha vuelto mala. No obstante, Salmo 80 nos reflexiona sobre las razones del juicio divino. Dadas las profundidades de la gracia de Dios, el salmista se muestra perplejo, porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo y muestra perplejo porque Dios oculta su presencia de su pueblo durante un tiempo tan prolongado, tensión y ira y juicio por un lado. Y entonces Números 6:22 al 27. Números 6:22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Jacob y a su siervo y dile, así bendeciré a Israel diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová te haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti tu rostro y ponga en ti paz y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y lo bendeciré.
El estribillo de Israel evoca la promesa de Dios acerca de la bendición perpetua del Dios sobre su pueblo y destaca la esperanza de que la gracia de Dios triunfará sobre la causa de su pueblo. Dios, restáuranos a no resplandecer tu rostro sobre ti y seremos salvos. La palabra hebrea para restaurar proviene de la palabra común que significa volver y se utiliza una y otra vez cuando Dios llama a su pueblo que se ha alejado a volver de él. Está estrechamente vinculada a la idea del arrepentimiento y alejarse del pecado y volver a Dios, y le dará un corazón para que no conozca que yo soy el Señor y será mi pueblo y ellos serán mi Dios. ¿Experimentaste personalmente el arrepentimiento como un regreso a Dios? Saben, nosotros debemos aprender a experimentar el arrepentimiento a diario. A veces nosotros, vuelvo y digo, yo siempre aquí machaco que los pecados grandes, no matarás, no robarás, no, qué sé yo, o sea, los 10 mandamientos que están ahí, los grandes, pero realmente a veces son cosas, a veces hasta uno desconfiar de Dios, hay que arrepentirse de desconfiar en Dios, a veces no darle a Dios el primer lugar, hay que arrepentirse de eso. A veces hay que humillarse ante Dios y arrepentirse de ser altivo, de ser muchas cosas que Dios no quiere que seamos así. Eso el arrepentimiento debería ser un estilo de vida, digo yo. No es que sigamos pecando, sino que en el proceso de nuestro caminar con Dios, y mientras nosotros vamos, se van aclarando las grandes verdades y nosotros como que se va, yo digo que nosotros vamos profundizando en el entendimiento de la Biblia, en el entendimiento de lo que Dios quiere. A una persona su entendimiento es muy superficial, pero a medida que uno se va relacionando con Dios y con su palabra, con la Biblia, uno va profundizando y uno dice, wow, estaba equivocada o estaba mal y uno tiene que irse arrepintiendo de las cosas que Dios le va mostrando. Fíjense, ayer yo estaba manejando y de momento vinieron esos momentos. Créeme, no me tuve que parar porque para mí fue tan claro, yo vi así todo tan claro y uno dice, wow, siempre estuvo ahí frente a mí y no lo veía. Ahora estoy mirando y yo sé que eso es de Dios que da un entendimiento más grande y te deja ver cosas que tú pensabas que, que eran una situación muy difícil y uno ve con claridad qué es realmente lo que está pasando. Uno como que ve lo que está pasando detrás del escenario. Y es increíble realmente esas cosas. Eh, el Salmo 135. Salmo 135. Alabad el nombre de Jehová. Alabad al siervo de Jehová, lo que está ahí en la casa de Jehová. En los atrios de la casa alabad a Jehová porque él es bueno, porque cantar salmos a su nombre, o sea, cantar salmos a su nombre porque Él es bueno, porque He escogido a Jacob, Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses y todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia. El quien hizo morir a los primogénitos y otra vez vuelve con la historia de Israel. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque juzgará a los pueblos y se comparecerá de sus siervos. Los siervos de las naciones son plata y oro, obra de manos. No tienen boca, no entienden, no oyen, son semejante a los que hacen, a los que confían. La casa de Israel bendeciré a Jehová, casa de Aarón bendeciré a Jehová, casa de Leví bendeciré a Jehová. Y lo que teméis a Jehová, bendecía a Jehová desde Sión, y su siervo será bendecido. Eh,
Dado pues que el Señor es nuestro Dios en la creación y en la historia no tiene parangón en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él, adorarlo únicamente a Él como su Salvador y su Redentor. Dice aquí que Dios vindicará, tendrá compasión de Él. El Señor demostró su gracia al elegir al pueblo de Israel cuando no era nada y lo eligió como su especial tesoro. Israel se basó en la voluntad soberana de Dios y por lo tanto Israel no tiene motivo para sentirse superior a todos los pueblos. Este tema a mí me encanta, ¿sabes? Que eh, el llamado del pueblo de Israel no era para que se sintiera superior, tampoco el llamado del pueblo de Dios es para que se sienta superior a todos los pueblos. Es que el sentimiento de superioridad no es bueno. Cuando Dios te da un llamado, no es para que tú te sientas superior, es para que tú seas humilde realmente, para que aceptes el llamado humildemente. Fíjense que yo tuve la oportunidad de conocer muchas personas que tenían posiciones y es increíble que mucha gente se le acerca a esa persona simplemente por sus posiciones y ellos lo saben y no le gusta. A algunos sí le gusta porque eso le agranda el ego, pero hay otros que no le gusta eso, que se acerquen simplemente porque son suposiciones. Ellos realmente evitan ese tipo de personas, aunque le hagan la gracia, porque saben que lo está haciendo por interés, no lo están buscando a ellos, están buscando sus posiciones. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando una persona recibe un llamado. Israel podía sentirse superior, pero Dios le dijo, oye, no te sientas superior porque yo te llamé a ti cuando tú no eras nada. No, yo no te llamé a ti porque tú eras mejor que todos los pueblos. Es más, tú eres el más insignificante de todos los pueblos cuando yo te llamé. Y eso tiene que mantenerte a ti humildito. Eso no pasa a nosotros como pueblo. No podemos ser exclusivos, no podemos ser orgullosos. Eh, Hay que mantener que fue el favor de Dios, fue la gracia de Dios lo que hizo eso. Eh, la elección de Israel se basó en la voluntad de Dios soberana del Señor y de todos los demás. Demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con Israel, sino con la creación. Israel debe cumplir humildemente el papel que le ha asignado en los propósitos salvíficos de Israel para el mundo entero. El relato de los grandes hechos a favor de Dios culminará y tendrá compasión de él y se refiere a que la vindicación por parte de Dios de los oprimidos y los desposeídos. La promesa es que el Señor sostendrá la causa de su pueblo y la defenderá. La promesa es que el Señor sustentará la causa de su pueblo y la defenderá. La fidelidad del Señor para con su pueblo lleva al salmista a afirmar la insignificancia de los ídolos y de la supremacía única en el Señor del mundo. La dependencia de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como aquellos. El Señor demuestra que Dios debe ser alabado por siempre. Él se transmite de manera maravillosa en las dos versiones complementarias del cuarto mandamiento. ¿Cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? Porque la idolatría es más fácil de lo que pensamos. Siempre lo digo, el ídolo antes eran muñecos y esculturas y ahora decimos, quizás no decimos lo que no es. Y vuelvo y le digo, una vez yo escuché de una persona que dijo, cuando tú te despiertas, la primera cosa que tú piensas es tu ídolo. Ojalá que eso sea Dios. Pero si no es así, todo lo que uno pone como prioridad delante de Dios, eso es un ídolo y eso hay que tener miedo, porque fíjense que nosotros no vamos apareciendo aquello que adoramos. Y si adoramos una cosa que no es Dios, no vamos a comenzar a parecer a esa cosa. Así que hay que tener muchísima cuenta con eso. Un ídolo puede ser, lo que tienen hijo puede ser un hijo, puede ser la pareja, puede ser
Y ya estoy hablando de personas. Puede ser un artista, puede ser un actor, o sea, un artista de cualquier índole, puede ser una persona que usted admire demasiado, pueden ser cosas, puede ser una casa, un carro, puede ser dinero, puede ser trabajo, todo puede ser un ídolo. Todo lo que usted ponga delante de Dios es un ídolo. Eso hay que tener mucho en cuenta. Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios lo había abandonado, estaban bajo el control del soberano y formaban parte de su providencia. Porque Dios es el Señor supremo de la historia, el salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la lealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe. O sea, Dios, a pesar de la deslealtad del pueblo, Dios no cambia su carácter. A veces nosotros, dependiendo de la persona, cambiamos nuestra manera de ser y no es así. Dios, a pesar de que nosotros seamos lo que seamos, Dios no cambia su carácter. Y fíjense que no da lo básico, no da lluvia, no da el sol, no da, a veces da bendiciones que ni uno se puede imaginar, a pesar de ser desobediente. Pero Dios a sus hijos fieles le tiene bendiciones especiales. Fíjense que esta semana yo vi un corto de este actor que se llama Washington, eh, olvidé su nombre, pero eso yo lo guardé. Y él dice, me llamó mucho la atención que él esté hablando en esos términos. Él dice, mira, si el enemigo no te está molestando, es porque tú estás haciendo algo mal. Cuando tú estás haciendo algo mal, el enemigo te dice, ok, a ese déjenmelo tranquilo, que ese es uno de los míos. La prueba de que tú estás haciendo algo bien es que el enemigo te está atacando, porque el enemigo no ataca a los suyos. Para pensar. Incluso las pruebas que a menudo dejan perplejo al pueblo de Dios lo hacía pensar que Dios lo había abandonado, estaba bajo el control soberano. ¿Ya entienden por qué dije la frase? Cuando puede ser que usted esté haciendo las cosas bien y aún así esté siendo estremecido, pero ya saben por qué le está haciendo oposición al enemigo. Otras veces uno se busca las cosas por actuar mal, o sea, consecuencia de lo que uno hace. Pero a veces cuando usted está haciendo todo bien, el enemigo le va a mover el árbol. Otra persona que conocí que uno no le tira piedra al mango que está verde, se le tira al que está maduro, el que está de provecho. O no se le tira piedra al árbol que no tiene fruto, se le tira al árbol que tiene fruto. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios conserve la fe en él y cumpla sus promesas. Sin embargo, la persona y los grupos impenitentes fueron excluidos de las bendiciones de Dios. Y su infame final sirve como advertencia duradera de cómo la vida sin Dios o opuesta a Dios destruye a las personas. Los salmos animan a los hijos de Dios de toda la época a esperar en Él y en el Señor y a permanecer y a serle fieles. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y que nos ha enseñado nuestra historia pasada. Esto está en nota biográfica de Elena G. de White, la página 193. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesitamos que los hechos de la historia. Elena G. de White aconseja que lea el Salmo 105 y 106 y por una vez por semana. Esto está en Testimonio para los Ministros, la página 114. La historia del pueblo de Israel muestra que ninguna promesa
que Dios haya hecho en la palabra quedarán sin cumplirse. Esto incluye tanto la promesa divina de la protección individual en la actualidad como la promesa futura acerca de la segunda venida que establecerá el reino de Dios y de justicia y le dará paz a la tierra. Así que la historia nos sirve para aprender. Para no cometer lo mismo, estamos destinados a cometer los mismos errores del pasado si no conocemos la historia. A lo que nos gusta la historia sabemos que eso es así. Y a lo que nos gusta recordar, no lo hacemos por puro gusto, lo hacemos porque vemos cómo Dios actuó en el pasado y nos vemos la manera en que Dios nos condujo en el pasado y nos vemos cómo Dios nos ha ayudado y nos va a ayudar. Y también aprendemos de otras personas y aprendemos también o recordamos nuestras experiencias. Así que sin más, me despido esperando que tengan una bendecida semana y que la gracia y el amor de Dios lo acompañen durante la misma. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido, enaltecido sea tu nombre por siempre. Gracias porque a través de la historia tú nos recuerdas la manera en que tú nos has conducido, no solamente a nosotros, sino que desde el pueblo de Israel antiguo, desde que tú condujiste a Noé, a Abraham, a José, a todos los patriarcas por el desierto, Señor, y lo entraste a tierra de Canaán, y escogiste a David y a todos los reyes, todos ellos fueron conducidos por ti. Tú prometes que de la misma manera nos conducirá como pueblo y nos conducirá como individuos, Señor. Nos ponemos a tu disposición, Señor, para que tú nos uses de acuerdo a tu conveniencia en el lugar que sea conveniente para ti. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por todo lo que tú haces y harás por nosotros. Porque, ¿qué podemos pedirte si todo tú nos lo has dado ya? No porque lo tengamos, sino porque por fe lo vemos y por fe lo esperamos y porque nos asimos de tus promesas que son fieles y verdaderas y porque tú no nos negarás nada que sea bueno para nosotros. Realmente lo bueno que tú tengas para nosotros, lo bueno que no es para nosotros, Señor, tú nos dirás no, pero será para nuestro beneficio final. Bendice a cada persona que nos ve, ayúdanos a entender cada vez más profundo tu palabra, a vislumbrar, Señor, no solamente acumular conocimiento, sino aplicar ese conocimiento a nuestra vida y bendecir a otra persona con él. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.